mis queridos hermanos y hermanas? Les saludo en el amor del Señor en este día domingo 12 de julio. Damos gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes y les invito a poder escuchar la palabra del Señor para el día de hoy. Primero le doy la bienvenida a todos los hermanos, hermanas, niños, niñas y todos aquellos que nos están acompañando hoy día en la transmisión. Y el estudio o la clase que vamos a compartir el día de hoy es para toda la familia. Así que si hay alguien que todavía no esté despierto en la casa, les invito a ir a despertarlo o a llamarlo para que podamos juntos aprender de la palabra del Señor. Para nuestra clase del día de hoy vamos a necesitar una libreta y un lápiz para poder tomar apuntes. Por supuesto, nuestra Biblia. Y para una manualidad que vamos a realizar, una hoja y lápices de colores o plumones de colores para poder trabajar. Así que para dar inicio a nuestra clase del día de hoy, les voy a invitar a que inclinen sus rostros y podamos tener este momento de oración. Oremos. Querido Dios, te damos las gracias en esta mañana porque tú eres fiel con nosotros. Gracias, Dios, porque hasta este momento tú has sido, Señor, proveyendo de lo necesario para nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos puedas bendecir y acompañar en la clase que vamos a realizar el día de hoy. Y por sobre todas las cosas, Señor, que te quedes con nosotros y nos enseñes lo que tú deseas para nuestras vidas. En tu nombre oramos. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a iniciar entonces escuchando la palabra que tenemos para el día de hoy. Sin antes mencionar que el objetivo para nuestra clase del día de hoy es lograr que nosotros comprendamos lo importante que es agradecer y creer en Dios. Así que les voy a invitar a que primero busquen en sus Biblias, en Lucas capítulo 8, del 40 al 56, y vamos a escuchar esta linda historia que tenemos preparadas. Todos habían estado esperando por Jesús. Cuando él regresó, había una gran multitud esperando por él. Entonces el hombre encargado de la sinagoga vino hacia el frente y se postró ante Jesús. Su nombre era Jairo y le pidió a Jesús que fuera hasta su hogar, porque su pequeña hija de 12 años estaba muriendo. Era su única hija. Mientras Jesús hablaba, alguien de la casa de Jairo vino y le informó que su hija había muerto y que ya no había que preocuparse más. Cuando Jesús escuchó esto, le dijo a Jairo: «No te preocupes, ten fe y tu hija mejorará». Jesús entró en la casa y no permitió que nadie más entrara con él, excepto por Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando y apenados por la niña. Pero Jesús les dijo: «La niña no está muerta, solo duerme». Todos rieron, porque realmente sabían que la niña había muerto. Jesús tomó a la niña de la mano y le dijo: «Niña, levántate». Ella volvió a la vida y se levantó. Entonces Jesús les dijo que le dieran algo de comer. Los padres estaban asombrados, pero Jesús les dijo que no le contaran a nadie lo que había sucedido. Muy bien, esta historia que acabamos de escuchar o de ver, la encontramos en el libro de Lucas, capítulo 8, desde el versículo 40 al 56. Pero también la podemos encontrar en Mateo capítulo 9, desde el versículo 18 al 26, y en Marcos capítulo 5, del versículo 21 al 42. Vamos a anotar estos pasajes, especialmente para los hermanos adultos, para que luego después ustedes puedan escudriñar y descubrir a lo mejor nuevos mensajes que el Señor pueda traer para sus vidas. Así que les repito, Lucas 8, del 40 al 56, Mateo 9, del 18 al 26 y Marcos 5, del 21 al 42. En estos pasajes, además, seguramente algunos que manejan mucho más la Biblia pueden saber que además de la historia de la hija de Jairo, vamos a encontrar otra historia, que es acerca de una mujer que estuvo muy enferma. Dice la historia que estuvo más de 12 años enferma y que ella acudió a Dios, a Jesús en este caso, tocó su manto y fue sana. ¿Saben por qué ella fue sana? Porque ella creyó en Dios, creyó que Jesús la podía sanar.
pero no vamos a hablar de ella hoy día, sino que vamos a hablar de la historia de Jairo y de su hija. Y Jairo tenía a su pequeña hija con 12 años, seguramente de la edad de alguno de los chicos de infantiles o de alguno de los que ya están iniciando en los juveniles. Pero ¿saben qué? Esta pequeña se había enfermado muy grave y tenía una enfermedad que era sin cura en ese momento. Pero Jairo, su papá, confiaba mucho en que Dios la podía sanar. Él escuchó que por ahí estaba pasando un maestro, ¿cierto?, que se llamaba Jesús y que él podía sanar a su hija. Entonces, como vimos en la historia, él acudió rápidamente a donde estaba Jesús, se postró y le pidió que sanara a su hija. Lamentablemente, cuando Jairo estaba ahí con Jesús, vino una persona de su casa y le dijo que ya no había vuelta atrás, que su hija había muerto. ¿Se imaginan la tristeza que tiene que haber sentido Jairo en su corazón al darse cuenta que su hija, por la que ella le iba a pedir a Jesús, había muerto? Pero ¿saben qué? Jesús escuchó y miró con mucha atención a Jairo. Y ahí le dijo: tranquilo, ten fe. Jairo era un hombre muy importante. Jairo era un principal de la sinagoga. Si nosotros lo llevamos eso a los días de hoy, podría ser alguien que estuviera encargado de una iglesia, alguien que tenía un puesto de mucha importancia para los demás. Pero a pesar de todo esto, a pesar de que Jairo era un hombre muy importante, nada de eso le iba a ayudar para que su hija pudiese ser sana. Y en estos momentos que le habían avisado que su hija había muerto, ya nada él podía hacer. Solamente él podía creer que Jesús podía hacer algo. Pero sabemos, como dice la Escritura, que Jairo confiaba en que Jesús tenía poder. Porque en Marcos capítulo 5, versículo 36, específicamente dice que Jesús le respondió a Jairo y le dijo: no temas, crees solamente. Efectivamente, Jesús tiene mucho poder. A lo mejor a nosotros a veces se nos olvida, pero Jesús tiene mucho poder para sanarnos, para restaurarnos y para hacernos muy, muy bien. Siempre que ponemos nuestras actitudes, nuestras acciones, pero por sobre todo lo que nosotros somos en las manos de Dios, el Señor va a hacer bien para nuestras vidas. No solamente en Marcos capítulo 5 aparece la frase que dice Jesús: no temas, crees solamente, sino que también en Lucas capítulo 8, versículo 50, también le dice, en el mismo relato, ¿cierto?, en otro libro, vuelve a decir esas palabras. O sea que los discípulos, cuando escribieron estos libros, se dieron cuenta que estas palabras eran muy importantes. No temer y creer. Como vimos en la historia, Jesús decide ir a la casa de Jairo, porque le dice que no se preocupe, que su hija no estaba muerta, sino que solo estaba durmiendo. Y cuando llega a la casa, efectivamente se da cuenta que la gente estaba llorando y estaba muy triste. Pero ¿saben qué? Jesús le dijo a todos que se fueran, que se corrieran de ahí, porque la hija de Jairo estaba solo durmiendo. Ustedes se dieron cuenta en el video. Las personas que estaban alrededor de Jesús solamente se rieron, porque ellos creían que realmente Jesús no podía hacer nada. Jesús entró a ese lugar con Pedro, Juan y Jacobo, y además el papá y la mamá de esta niñita. Y dice la palabra que Jesús tomó su mano y le dijo: levántate. Esto aparece en Marcos capítulo 5, versículo 41, y aquí hay palabras importantes que le dice Jesús. Y tomando la niña de la mano, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. ¿Se dan cuenta que Jesús puede hacer grandes cosas en nuestra vida? Dios puede obrar milagros maravillosos en nosotros, porque para Dios no hay nada imposible.
Recordemos las palabras de Lucas capítulo 1, versículo 37. Dice, porque nada hay imposible para Dios. No importa si nosotros somos muy importantes como Jairo o como estas personas que eran principales en las sinagogas, o somos un pequeño niño o una pequeña niña, o un hombre o una mujer sin ningún título. Dios puede hacer grandes cosas en tu vida y en la mía. Solamente basta que nosotros creamos y que no temamos. Porque a veces nos da un poquito de miedo lo que pueda hacer Dios en nosotros. Porque podemos pensar que puede pasar algo extraño, pero no. Dice la palabra que Jesús le dijo a Jairo, no temas, cree solamente. ¿Ha hecho algo lindo Dios por ti? ¿Algo bonito, algo bueno? ¿Algo de lo que tú te alegres en tu corazón? Yo creo que sí. Si es que vemos las maravillas que el Señor hace día a día, nos podemos dar cuenta de que Dios nos ha dado una familia, de que Dios cuida de nosotros, que si estamos enfermos, Dios nos sana, de que a veces no necesitamos estar preocupados por lo que va a pasar mañana porque Dios ya se ha preocupado de eso. También podemos dar gracias a Dios porque Él nos protege, porque Él nos da un nuevo día o porque simplemente nos ama. Cada una de esas cosas nosotros las podemos atesorar en nuestro corazón. Siempre, siempre vamos a tener motivos para darle gracias a Dios, porque nuestras vidas fueron creadas por Dios y ese es el principal motivo para darle gracias. Podemos darle gracias a Dios porque envió a su Hijo para que muriera por nosotros y nosotros fuésemos salvos. Pero no importa cuál sea el motivo, siempre podemos dar gracias a Dios. Para Jairo fue volver a la vida, fue volver a ver a su hija viva. Pero a lo mejor para nosotros puede ser algo muy pequeño, pero que va a ser muy significativo para nuestra vida. El abrir nuestros ojos, el respirar, el poder estar sanos. Y si incluso a lo mejor has estado enfermo, el confiar en que Dios tiene el control de tu vida nos puede ayudar. No te olvides, debemos creer que Jesús puede hacer lo imposible. Para nosotros puede ser imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Y además, no debemos temer, porque Dios siempre va a querer el bien para nuestras vidas. ¿Se acuerdan dónde estaba el versículo que decía que para Dios no hay nada imposible? Lucas 1:37. Nada hay imposible para Dios. Ahora les voy a invitar a que podamos hacer una manualidad. Bien, para nuestra manualidad del día de hoy vamos a tomar nuestra hoja. Tengo un lápiz grafito, tengo plumones, algunos destacadores acá y también tengo otros lápices acá que son más delgados. Vamos a crear un pequeño afiche para nuestra casa o nuestra pieza. Entonces, como estábamos hablando de ser agradecidos, vamos a poner aquí Dios, yo te agradezco. Y vamos a poner por. Entonces aquí vamos a escribir el motivo por el cual nosotros estamos agradecidos. En mi caso yo voy a poner mi familia. ¿Sí? Y aquí voy a hacer un pequeño dibujo de una casita que va a simbolizar mi familia. ¿Sí? Entonces después ustedes lo que tienen que hacer es comenzar a marcar las letras
con los colores que ustedes quieran. Por ejemplo, yo voy a escribir Dios con destacador. Y yo te agradezco. Y agradezco lo voy a hacer con otro color. Con este. Agradezco. Y el por también lo voy a hacer con otro color distinto para que quede más grande y así nosotros podamos saber. Y finalmente en mi familia, que quiero que se destaque más, lo puedo hacer un poquito más grande. Entonces ahí podríamos ponerlo con este color que está aquí, mi y familia. ¿Sí? Y a lo mejor la casita, como es más pequeña, la podemos marcar con un plumón más delgado. Podemos hacer esto. Y después ya es parte de su imaginación lo que puedan ir haciendo. Podemos hacer algunos dibujitos, algunas flores. A mí me gustan estas figuritas así, donde a lo mejor podamos poner algo bonito acá y a lo mejor unas hojitas así, y a lo mejor con otro color podemos marcar aquí un puntito, otro puntito y acá a lo mejor un círculo grande así. Y la verdad es que es para que ustedes también puedan tener un poquito más de imaginación. Y lo que vamos a poner aquí abajo, sí, es un texto bíblico que vamos a recordar, ¿ya? Entonces aquí abajito, para que nosotros nos acordemos, los niños que sepan escribir pueden ponerlo así, o los mismos papás también pueden ayudarles. Y aquí vamos a poner la cita bíblica, que sería Marcos 5. Y el versículo 36. Marcos 5, 36. ¿Ya? Eso lo vamos a aprender en unos segunditos más. Para que yo me acuerde, yo lo voy a dejar marcado con amarillo para que no se me olvide. Y lo puedo destacar. Entonces le damos gracias a Dios, ¿cierto? Y el texto bíblico que vamos a aprender ahora, que es el no temas, cree solamente. ¿Sí? Muy bien. Aquí les muestro nuevamente mi manualidad. Y para reforzar esto que hemos hecho y las gracias que le damos a Dios, les voy a invitar a escuchar una alabanza que seguramente tú te sabes y puedes escuchar desde ahí, desde tu hogar. Vamos a escucharla. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas de Cristo el Salvador. Y tú, amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas de Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas de Cristo el Salvador. Y tú, amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas de Cristo el Salvador? Bien, la alabanza decía, demos gracias al Señor. Pero, ¿se acuerdan que habíamos puesto un texto bíblico que nos íbamos a aprender? Nosotros cuando nos juntábamos en el templo, teníamos un texto bíblico para memorizar. Entonces hoy día vamos a hacer un desafío. Yo le voy a pedir a mis hermanos, a mis hermanas, a los niños, a las niñas, a los juveniles, jóvenes, a todos los miembros de nuestra iglesia, que puedan grabarse realizando este desafío.
Me lo pueden mandar después a mí para que lo podamos compartir la próxima semana en la escuela dominical. Vamos a ver cuántos hermanos y hermanas se pueden grabar diciendo de memoria este texto bíblico. Y así podemos mostrar a todo el mundo qué importante es creer en el Señor y no temer. Así que vamos a buscar a nuestras Biblias. Rápido. Marcos 5:36, que es el que pusimos en nuestra manualidad. Vamos a repetir. ¿Les parece? Bien. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. ¿Podemos repetirlo? Bien. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Marcos 5:36. Así que les quiero invitar a que todos aquellos que se atrevan a decir este texto de memoria lo puedan enviar a través de nuestro WhatsApp de la congregación, y si hay alguien que quiere etiquetarnos a lo mejor en sus redes sociales, lo puede hacer para que podamos tener el video. Bien, queridos hermanos, hoy día entonces aprendimos dos cosas muy valiosas e importantes para nosotros, que son muy básicas, pero que a veces se nos olvidan. La primera es que debemos entender que no debemos temer y que debemos creerle al Señor. A pesar de que las cosas no se vean bien y a pesar de que a veces nuestro ánimo esté muy abajo, a veces a los niños, ¿cierto, niños? A veces estamos un poquito tristes o enojados o estamos preocupados por la situación que está ocurriendo. Pero es ahí donde el Señor nos dice: no temas, cree solamente. Y segundo, debemos siempre estar agradecidos. ¿Se dieron cuenta que al terminar la historia que contábamos, decía que Jesús le había dicho a Jairo y a su esposa que no dijeran nada? Pero la gratitud a Dios era tan grande que ellos fueron después y le contaron a muchas personas. ¿Cuán agradecido estás tú de lo que Dios hizo en tu vida? Compártelo con otros. Dile a los demás lo que el Señor ha hecho por ti. Queridos hermanos, les mando un gran abrazo. Una vez más, les invito a que puedan compartir la lectura de este texto bíblico. Si se lo aprendieron de memoria, compartámoslo. Qué importante es decirle a otros que no teman y que crean solamente. Les invito a tener este tiempo de oración para que agradezcamos al Señor, pero también le pidamos que nos ayude a no temer y a ser agradecidos. Oremos. Querido Dios, gracias te damos, Señor, por esta palabra que tú nos has entregado. Te queremos rogar, Señor, que pongas en nosotros el anhelo, Señor, de siempre creerte a ti. Ayúdanos a quitar, Señor, el temor de nuestras vidas y de nuestros corazones, para siempre, Señor, también darte las gracias en todo lo que tú nos invitas a vivir. Gracias, Dios, te damos en este día, porque sabemos que tú estás presente. Y te pedimos, Señor, que tú bendigas de manera especial a los niños y a las niñas de nuestra escuela dominical y a cada uno de nuestros hermanos. En tu nombre, Señor, oramos y te agradecemos por esta lección. Amén. Muy bien, mis hermanos. Un besito y que estén muy bien y que el Señor los bendiga.